la mar. El caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde son con negro pelo, su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por tu pelo, mi cuchillo por tu mata verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Parejo Santiago, desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mocito, y este trato lo cerrara, vete, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. Compadre, quiero morir, evidentemente en mi cama, de acero si puede ser. Con la sabana Yolanda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos de Sevilla Mágica. Venimos con el capítulo 2 de las crónicas alternativas de Sevilla y vamos a tomar una posición de humildad porque con este himno de mi tierra que acaba de sonar se nos acaba de poner el pellizquito este en el corazón y nada, vamos a tomar un poco de aliento. Pare, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, y el barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Bueno, ayer nos quedamos en comentar, en decir que íbamos a ver lo que aparece en el libro de los Veres acerca de la ciudad de Sevilla e hicimos una breve y muy pequeñita presentación de Alexander Eleazar, nada para lo que se merece y ya me posicioné yo desde comentando lo práctico que resultaba a la hora de analizar ciertos símbolos y ciertas cosas que están siempre delante de nuestras narices, porque atiende a las raíces, ¿no? Y que tengo una relación con las obras de Eleazar y con la propia imagen de Eleazar un poco controversial, ¿no? Porque hay veces como que me chirría algo y voy a ello y lo duermo y al día siguiente me despierto con un canalizado de información enorme y deciros de que eso, de que ayer comentamos las afirmaciones más grandes y más fuertes que tiene Alexander Eleazar
y que nos van llegando montones de informaciones que las iremos compartiendo porque creemos que son dignas y volveremos a esas afirmaciones con un montón de datos increíbles y sorprendentes. Ya en la página 47 encontramos el título en el libro de los Veres de El reino de Betanie, reino de propiedad del Be. Le da el significado, la traducción que da a Betanie, Alexander Eleazar, es reino propiedad del Be. Y ese Betanie, pues, tiene mucho vínculo con nuestra querida palabra Betis, que es como se ha nombrado desde los tiempos de Iberia a ese río hoy día llamado Guadalquivir. Y sigue comentando diciendo de que la capital del reino era Betis, o sea, Betis como nombre de la ciudad de Sevilla, y que fue fundada por Alexander. Eso nos dice, eso nos cuenta. El nombre de la provincia era Betanie y a los habitantes betanos. Habitantes de la capital béticos, vemos que esa terminación co, que tiene Olimpiaco, Panathinaiko, Guipúzcoaco, polaco, ¿no? Puramente del Elengoa, esa terminación. Y dice que la moneda del reino era el maravetano, que la danza era el baile y que la bandera era de color verde con una media luna blanca iniciando el menguante, y que el emblema nacional era el águila imperial de Alexander con una pequeña serpiente en el pico, y que el día de fiesta nacional de Betanie era el 23 de abril actual. Esa es la información tan exacta que nos da Alexander Eleazar. Betanie, reino sagrado, propiedad del Be. Desde que Alexander fundó sus principales ciudades, muchos fueron los poetas y viajeros escribiendo sobre las maravillas de Betanie. La descripción de sus monumentos tan célebres y las noticias sobre las magnificencias de sus palacios llegaron hasta las cortes más lejanas. Los príncipes de origen bere, considerándose más privilegiados, eran los que se hacían gran honor y placer en contar cómo, en sus años juveniles, recorrían las calles de Gades, de Betis, de Cárduve y los palacios jardines de Almovera. Solían decir que sin conocer Betanie no podían sentarse en el trono de sus antepasados. Increíble belleza y el cómo nos sube el orgullo escuchar estas palabras escritas por Alexander Eleazar. Yo ya dije que me iba a quedar con cuestiones prácticas y se ve como la zona de Córdoba, desde la actual Sevilla, de la actual Cádiz, pues tienen un gran vínculo con la cultura bere. El cómo la bandera se ha descrita verde con la media luna son símbolos que aquí en Andalucía nos resuenan un montón. Es nuestro color, el color del Betis. Y nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos con que vemos que desde tiempos prehistóricos
pues ha sido un prehistóricos entre comillas, ahí ya había escritura, pues vemos de que ha sido una tierra con su importancia o con su belleza, con su antigüedad, y que es algo que nos llena de orgullo contemplarlo de esa manera. Por eso nos gusta tanto estas lecturas, ¿no? Sigue diciendo Alexander Eleazar, sé que Mahatmed tuvo en sus manos un manuscrito hallado en la gruta del monte Jara, en el cual estaban insertos algunos de los hechos relatados aquí. Todo cuanto leyó en él asombró sobremanera. Su lectura fue el principal motivo, expulsándole en querer conquistar el legendario reino. Inculcó, pues, a sus discípulos la necesidad de ir a liberar las tierras paradisíacas, habiendo sido en otros tiempos regalo troyano del dios B, y según las Santas Escrituras seguían siendo propiedad de él. Tras nombrar a su capital Saqqar, rey de Levante, Alexander abandonó la ciudad de Gandhis, dirigiéndose hacia la antigua Paisai. Tiene muchos deseos de entrar por fin en su famosa capital Caire, otrora dueña y señora de casi todas las tierras y mares conocidos. Él ve en su gran comitiva de 100 capitanes y miles de kazak formaban un espectáculo tan soberbio, tan fantástico y tan inusitado que los campesinos y pueblerinos de las aldeas situadas a más de 10 leguas, deseosos de verlo pasar, acampaban desde hacía semanas a través de los campos. Nadie quería desaprovechar la única oportunidad que tenían en su vida de contemplar con sus propios ojos al dios B, gran vencedor de Troya y soberano de este globo terrestre por voluntad de Dios Todopoderoso. Todos, con gran entusiasmo por cuanto iba a acontecer, aguardaban al zar. Nadie se movería del lugar previsto de su pasaje. Todos apuntaban las miradas en la misma dirección, después de tener la dicha de verle y ovacionarle estrepitosamente durante largo tiempo, le acompañarían en su camino. Nuestros guías aconsejaban al dios B coger el itinerario más corto, pero a veces aquellos no hacían dar un pequeño rodeo, ya que por las rutas acostumbradas de las caravanas nos esperaban miles de personas con mujeres y niños. Alexander, siempre con su bondad infinita, no deseaba evitar esas buenas gentes, sabedor que, de todos modos, cansados y hambrientos y con los pies descalzos, reemprenderían su marcha para tratar de alcanzarlos. Preferiría molestarse en ir a su encuentro, así les evitaría más andaduras. Esto aquí, el cómo yo me lo tomo como un mensaje cifrado en código. Me lo tomo como que Alexander Eleazar, siendo de los últimos Romanov, está dándonos un mensaje y nos está hablando de la importancia de ese territorio y nos está creando un panorama. Lo digo porque sobre toda esta actitud es lo que a mí me chirría. Prefiero acogerme a lo que he dicho antes, porque no veo manuscritos, no veo piedras de donde haya podido sacar toda esta exactitud, pero que si de sus estudios él nos quiso entregar esto, yo eso es algo que sí lo admito, lo mismo. Y es lo que a mí me resuena, y además que nos resuena a muchas personas, porque ya hemos visto como siempre desde la oficialidad nos han querido siempre vender el burro de que los fenicios fundaron Gades, y vemos de que es muy posible, no, es que es así, que los habitantes de Tiro y de Sidón, de Fenicia, tenían un origen, y el origen eran las zonas de Iberia,
y que todas estas leyendas, el sentido de la dirección de la flecha está cambiado y vemos que fue Gades quien fundó todos esos puertos luego por el Mediterráneo. Y, y ese alfabeto fenicio que tanto se vacila de su antigüedad, vemos que es una evolución de su signario madre, del lengoa, y poquito a poco se van aclarando las cosas, ¿no? De no serlo así, pensando que queríamos esquivarlos, esa muchedumbre hubiesen corrido de un lado para otro como seres desesperados. Al hallarse ante su presencia se oía en su fuerte alboroto de mujeres levantando los brazos en su alto. Seguidamente los inclinaban hacia el suelo a la manera paya. Sobre sus espaldas los niños pequeños lloraban, asustados por el tal estruendo de gritos. Esta parte, la verdad es que me aburre un poco. Según nos explican, eran pavelos, o plebeyos, pavelos, es decir, descendientes de mujeres veres traídas de pequeñas de esas tierras y entregadas a los pares. Mira, lo cuentan así, pero yo lo que veo es de que con esto lo que se quiere hacer entender es de que el mundo de hoy se tiene que entender de que uno ya se mire en el espejo y se vea el aspecto que tenga, pues muy posiblemente esta persona que se esté mirando ahora mismo en el espejo sea un mestizo. Lo cojamos desde donde lo cojamos, así quiera decir que los Rothschild vengan de descender de Nimrod, de Sumeria, llueve tanto que toda esa sangre es mestiza. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que, por ejemplo, todos los pelirrojos del planeta tienen una madre en común. Y incluso el hijo de una pelirroja, aunque no salga pelirrojo, pues le puede volver a salir a un descendiente pelirrojo y todos tienen una madre en común. Y eso es una forma de pensar, una forma de pensar. El que en los chinos que tienen un parecido entre sí, lo que nos están contando eso de que tienen una madre en común. El genotipo, por ejemplo, étnico más abundante en Perú, te está contando de que todas esas personas que tienen ciertos rasgos parecidos, entre comillas, por ejemplo, los que son rubios y tienen los ojos azules, pues, de acuerdo, pero en el fondo ha llovido tanto que hay que entender de que en el fondo al día de hoy somos todos pavelos, entre comillas, ¿no? Lo que sí que al mirarte en el espejo, cuando tú ves o te sale el pelo rizado o liso, o los ojos achinados o un poquito más redonditos, o la nariz más picuda o más chata. Y hay que decir que todo eso pues, está indicando un poco quiénes son nuestros padres, nuestras madres en todo esto que ha llovido tanto y de la historia humana y simplemente eso, ¿no? Se puede dejar ver un poco ahí de dónde viene nuestra tribu más originaria y vemos que todo tiene a la misma vez una raíz más profunda y eso, ¿no? Por fin Alexander y sus capitanes llegan al río Uronte, llamado también por los payos Oronte, y más cariñosamente Oro, en su tramo final del Guadalquivir, según les dijeron unos aldeanos. Preguntan si pronto aparecerá la Andilucie, y tal como la explicaron hubieron de cabalgar todavía un par de días para poder observar cómo una de las bellas llanuras se les descubría a ambos lados del río. Todos confesaron enseguida que lo contado por los payos sobre su tierra no había sido una exageración, pues el panorama era una auténtica maravilla. Ninguna llanura pudo deslumbrar por su inmensidad a los capitanes de Alexander. Esto es, su mayor parte nacieron en el lugar de la tierra donde existen las más extensas, pero reconocían como hasta el momento nunca vinieron una con tal enorme cantidad de jardines, acequias y flores de todos los colores, yendo del amarillo al rojo, del blanco al violeta, pasando por toda la gama de tonalidades. Pero quizá
lo que los Beres encontraron ser lo más extraordinario fue el cielo de un azul sorprendente, tanto por la intensidad de su color como por su pureza absoluta. Bueno, información que nos va dando, ¿no? Tal lugar llegará a ser muy célebre a causa, me voy saltando párrafos y cosas, a causa de esta decisión del zar, porque el día siguiente él y sus capitanes fundan la ciudad de Córdoba. Mira, con esto, ¿qué es lo que me quedo? Me quedo que, por ejemplo, sin tocar la sensibilidad de nadie, voy a dar datos. Nos venden de que el califato que hubo en el periodo musulmán en España era la capital de Córdoba y de que el Islam trajo una gran cultura y que Córdoba se hizo como la Nueva York de aquella época, que era la ciudad más grande del mundo en habitantes, de que tenía los mejores traductores, que tenían, que como si la nueva biblioteca de Alejandría se hubiera estado reconstruyendo allí en Córdoba, una gran verdad. Escritos griegos, egipcios, Averroes, Maimónides, grandes pensadores, grandes maestros. Estudiando filosofía pura allí en Córdoba, en periodo de la Al-Ándalus islámica. Pero ¿qué es lo que pasa? De que se nos vende un burro que es que no están así, no están así, con todos mis respetos. Con todos mis respetos, las tribus árabes conquistaron territorios muy cultos. Por ejemplo, cuando las tribus árabes que allí vivían en tiendas de campaña conquistaron Siria, pues Siria venía de una cultura helénica milenaria y ¿qué pasa? De que los sirios con buena fe acogen el Islam porque la religión iconoclasta a la mayoría les atrajo muchísimo por venir ya de allí, de un cristianismo primitivo fuerte, y vale, se islamizó Siria, pero que eso contribuyó mucho a que eso que se presenta como árabe, que en realidad es Islam, sea un puño muy culto, porque cultas fueron todas las tierras a donde llegaron el Islam, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero decir de que el decirnos de que fueron los árabes que nos enseñaron a construir los arcos es un poco obviar de que aquí en España, en Segovia, hay de 1000 años antes un acueducto impresionante lleno de arcos y ese tipo de cosas, ¿no? Y ese acueducto de Segovia, siendo una construcción gigante, cabe lógico de que fuera el pueblo autóctono quien construyera con pico y pala esa barbaridad, ¿no? Por ejemplo, nos dicen muchas veces de que los números actuales son números árabes y en realidad no lo son, en realidad son números hindúes. Lo que pasa es que el Islam llegó hasta la India, por eso hoy día la zona de Bangladesh y la zona de Pakistán son islámicas, pero es el Indostán. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo quiero decir es que la ciudad de Córdoba contribuyó a darle esa grandeza al Islam, porque de por sí era una ciudad enormemente culta. Por ejemplo, uno de los grandes episodios que se nos encubre a la historia española por la pantomima que se está dando en los colegios, que están sintetizando tanto hasta llegar a un punto de que ya ni se estudia historia ni nada, pues el ataque y la hostigación y el asedio que recibió la ciudad de Córdoba durante 3 años seguidos por las tropas bizantinas del Imperio Romano Oriental del emperador Justiniano, tras la caída del Imperio Romano de Occidente en tiempos de los godos de España. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es de que ya en los tiempos de los godos, los bizantinos atacaron fuertemente Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba ya era una gran ciudad. Pero es que si quiere me remonto un poco más atrás y recuerdo de que el emperador romano más querido, Marco Aurelio, más querido por su cultura, por el amor a la filosofía de los estoicos, era nacido en Córdoba. Y que, por ejemplo, un filósofo romano, Séneca, nacido en Córdoba. Y lo que quiero decir con esto, de que aquí, en el código que se nos está transmitiendo, lo que nos están diciendo es que abramos un poquillo los ojos con lo que representa Sevilla, Córdoba y Cádiz y otras grandes ciudades de España, ¿no?
vamos a ver, de que ya, por ejemplo, por los estudios que ya tenemos, que es una tierra muy antigua, nuestra tierra, y que nuestras ciudades pues, son fundadas en origen, ¿no? Como por ejemplo el articulito que tenemos dedicado a la etimología de Vigo, que despertemos, 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 que me digan que Vigo viene de Vicus, oye, despertemos un poco, ¿no? ¿Cuántos miles de años le saca Vigo a la propia fundación de Roma? Despertemos un poco. Pues así vienen hablando. Uno de los manuscritos explica, entre otras cosas, cómo Córdoba llegó a ser muy concurrida por su mercado de caballos y arreos, llegando a tener una población de 50.000 habitantes alrededor de 2.500 años antes de nuestra era. Volviendo al relato de la conquista y ocupación de Andalucía quería decir grande llanura. Unos meses más tarde fue llamada Andalucía grande llanura de Dios. Omitiré las innumerables explicaciones y relatos de los veres acompañando a Alexander, refiriéndose a las poblaciones o a los recorridos o a los diversos incidentes acontecidos, como el de una madre dando a luz a sus trillizos delante del mismo de la tienda de Alexander, y el de un niño ciego recobrando la luz del día mientras él le hablaba y le acariciaba. Aquí otorgando un milagro de curar a un ciego, a Alexander. ¿Por qué no me llego yo tampoco a fiar del todo, no? Porque muchas veces las religiones hemos visto, claro, como la mitología, mirar el punto de vista del Wicca, del teósofo, del estudiante esotérico, ¿no? Que nos gusta todo este mundo por crear conciencia sobre planos superiores, pero que muchas veces nosotros no casamos con lo que son los credos y ese tipo de religiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me voy a quedar con todo esto, con lo que aquí a mí me resuene. Porque lo que tampoco puedo llegar a pensar es que si todas las religiones del mundo se dedican un poco a engañar un poco, no tengo por qué llegar a pensar de que todo esto tenga por qué ser verdad al pie de la letra. ¿Vale? Si hubo una Bibele anterior a la Biblia, ¿quién me garantiza de que dentro de la Biblia no hubiera también una gran ingeniería social vinculada a ese Mesías suyo, que era Alejandro? Y lo que sí es verdad es que por decir esto que estoy diciendo, no estoy tirando por tierra todo lo que hay que ver e interpretar sobre los orígenes del ser humano y sobre el valor que tiene mi tierra, sobre la antigüedad de mi tierra, o todas las cosas bonitas que nos aporta Alexander Eleazar, que las tiene un montón, y las vamos a ir trayendo lo que es mi humilde punto de vista, para aquellos que también les resuenen. Y mira, me he quedado para comenzar el lagarto. Eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. He recorrido un poquillo lo que Alexander Eleazar cuenta en el libro de los Veres acerca de Betania, acerca de la tierra de Betis, acerca de Sevilla, sus alrededores. Un beso y un abrazo. Muchas gracias.